Hola, bienvenidos a otra edición más de Un Mensaje para Ti. Este es el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con tu atención en este día. Durante el transcurso de nuestro programa tendrás información interesante con relación a nuestro ministerio, horarios y dirección. Ahora, por favor, disfruta de este mensaje. Me llama la atención que Jesús a lo largo de las Escrituras habla en 2 ocasiones acerca de la iglesia, pero en más de 100 versículos o escrituras habla acerca del reino ha llegado, el reino de los dioses ha acercado, el reino está cerca. O sea, la importancia que el propio Jesús enfatizó acerca del reino de Dios. Así que hay varias características que quiero compartir del reino. Pero uno de los pasajes más hermosos que encuentro en la Biblia está en Hechos 1, del 1 al 3. Y para enfatizar este factor es que está hablando una escritura que se le hizo a Teófilo, pero al final, en Hechos 1, el verso 3 dice algo interesante de las últimas cosas que hizo Jesús antes de ascender al cielo. Primero dice, a los cuales después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Les estaba hablando y creo que habían 2 características importantes de Jesús antes de ir al cielo. Una era en Juan 17, donde enseñó que los discípulos no se separaran. Padre, que sean uno en ti, como tú en mí, yo en ti. Que sean uno, que no haya una separación. Y el otro factor que Jesús enfatizó era establecer el reino. Amén. Así que el reino de Dios, número 1, es un reino sobrenatural. No es un reino de cosas que lo podemos entender de una manera intelectual. Es un reino espiritual. Para entender el reino de Dios, si puedo usar ese concepto, tenemos que estar claros que todo el reino de Dios funciona basado en fe. Basado en fe en la palabra de Dios, basado en la fe del Hijo del Hombre, basado en la fe que se nos ha otorgado a nosotros por medio del Espíritu Santo. Y que es un reino donde Dios es capaz de hacer grandes cosas cuando nosotros creemos. Estábamos en una actividad en la ciudad de Granada que nosotros denominamos Noches de Intimidad con Dios, donde nosotros en la iglesia cada otro mes, el segundo jueves de cada mes, venía toda la congregación, pero de la manera más cómoda, porque en esa noche lo que veníamos a hacer era adorar a Dios. Y cuando estábamos adorando a Dios, no había esa prédica en esa noche, era adoración y en algunos momentos comenzábamos a orar. Y estando en esas reuniones que fueron cada otro mes que hacíamos, vimos cómo Dios se manifestaba, el poder sobrenatural de Dios. Una de las noches estábamos allí adorando a Dios y de momento el Espíritu Santo comenzó a tratar con mi esposa y mi esposa comenzó a tomar autoridad y atar al hombre fuerte y atar a espíritus inmundos. Y cuando yo estaba adorando a Dios esa noche, de momento paré de adorar y dije, ahora mismo Satanás te ordeno que dejes libre la vida de esa persona en el nombre de Jesús. No dije nada más. E inmediatamente se oyó un grito desgarrador en la distancia, al lado así, estaba parado así, en este lado de la congregación. Un hombre cae al piso y cuando cae al piso, Dios lo liberta de un espíritu inmundo. Eso cae bajo el poder del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, bautizado por el Espíritu de Dios, lleno de la autoridad del poder de Dios. Y ese hombre está haciendo una labor increíble en la congregación, trabajando de muchas maneras evangelísticas en la ciudad, impactando y dejándole saber al mundo lo que el reino de Dios hizo en su vida cuando Jesús llegó a su corazón. Entonces el reino de Dios es un reino de Dios sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. Teníamos una niña en la iglesia y esta niña se enfermó. Y cuando se enfermó le dijo, el papá llega muy así, ¿verdad? Consternado, mi hija está enferma. Le dice, mi amor, voy a orar por ti para que Dios te sane. Y la niña se pega el grito, papá, no me toque, no quiero que ore por mí. Y el papá se quedó aturdido. ¿Y qué le pasa? ¿Por qué?
Y el hombre sale del cuarto llorando. Le dice a la esposa, ¿qué le pasó a mi hija? Iba a orar por ella, está enferma, no quiere que la toque, yo no sé qué le pasa. Bueno, allá la esposa consolando al esposo, entran de nuevo al cuarto de la niña. Y cuando entran al cuarto de la niña, mi amor, ¿qué le pasa? Su papá iba a orar por usted para que usted quedara sana y se le fuera la fiebre y la enfermedad que tenía. Y la niña le dice, mamá, no quiero que mi papá ore por mí. No quiero que mi papá me toque. Pero ¿por qué, mi amor? ¿Qué le pasa? Bueno, y ahí estaba el debate familiar hasta que finalmente la niña habla y dice, mamá, yo no quiero que mi papá ore. Porque si mi papá ora, yo me voy a sanar. Y si yo me sano, yo tengo que ir a la escuela. Y yo no quiero ir. Yo no quiero que mi papá ore por mí. ¿Sabe lo que me impactó una niña de 8 años? Es que esta niña ha visto cómo Dios ha usado a este papá cantidades e innumerables de veces. No solo en su casa, pero con sus vecinos, con sus amigos. Cómo este hombre ha puesto las manos en el nombre de Jesús y gente ha sido sanada en los círculos, o sea, en las células, en las reuniones de su casa. Vienen los vecinos cuando están enfermos. Saben que todos los lunes a las 7 de la noche en ese lugar hay una embajada del reino de Dios. Y allí está presente Jesús el sanador. Y la gente de las 16 calles que a él le corresponden saben que cuando hay una enfermedad que los médicos no pueden curar, en esa casa el reino de Dios ha llegado para sanar toda enfermedad. Y llegan allí para que oren por él. Esta niña, yo digo, esta niña es un monstruo espiritual. Porque ella sabe lo que Dios es capaz de hacer. Amén. Es un reino sobrenatural. Jesús dijo en Juan 8:36, mi reino no es de este mundo. Por eso mismo, porque no es de este mundo. El otro factor es que un reino de Dios no es un reino de palabras. La escritura en 1 Corintios dice, porque el reino de Dios, 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y el reino de Dios es un reino de poder. Estaba yo un día yendo a la alcaldía y iba a pedir un permiso de algo. Y me llaman, de momento suena el teléfono y me dicen, necesitamos que vengas a una reunión. Yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que hay un problema craso de emergencia. Por favor, llega. Le digo, pero yo estoy aquí en la alcaldía, vine a buscar los papeles del permiso, tenemos una actividad. Y estaban reunidos los concejales, la alcaldesa, la policía, todo el mundo. Ellos estaban aturdidos porque había una iglesia que ustedes quizás han escuchado, de un hombre que se decía que él era el anticristo, que se marcaban con el 666. Y comenzaron a repartir tratados diciendo, el pecado es bueno, nadie te prohíba hacer lo que te gusta hacer. No tienes que obedecer a tus padres, no tienes que obedecer a las autoridades, eres libre. Y esto se lo estaban dando a los niños y a los jóvenes especialmente. Y cuando la policía y el gobierno ve esto, ellos querían ver qué podían hacer, pero no tenían una solución. Así que me dicen, ¿qué puede hacer la iglesia? Yo le dije, muy fácil. Le digo, no se preocupe, denme una semana, solo les pido una semana. Nosotros somos la iglesia de Dios y hemos decidido que Granada es la ciudad de Dios. Aquí opera el reino de Dios y nada todo lo que está en contra de las leyes del reino de Dios, aquí no puede existir. Así que comenzamos a enviar atalayas, ¿no? Guerreros de oración, gente que ora, y todos los días, 3-4 veces al día llegaban un grupo desde por la mañana hasta la tarde y a orar, y orar, y orar. 4 días más tarde empacaron todas sus mochilitas y se fueron de la ciudad. ¿Por qué? Porque la oración cambia las cosas. Todo lo puede hacer la oración, amén. Así que el reino de Dios no es un reino de palabras. Es un reino de poder. Tercer factor que les quiero compartir es que el reino de Dios es un reino que no puede ser conmovido.
Hebreos 12:28 dice, así que tomando el reino inmóvil, vamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Cuando el reino de Dios está presente, hay victoria sobre lo que es la enfermedad. Hay victoria sobre lo que es el pecado. Hay victoria sobre los demonios. Hay victoria sobre la pobreza. Hay victoria sobre la muerte. Y los pastores que estaban al lado de nosotros estuvieron 5 años. Ahora en julio entregamos la iglesia. Ellos estuvieron 5 años con nosotros. Y a mí me fascina ver las cosas como Dios hace y la precisión de Dios, lo determinante, lo preciso, lo detallista que Dios es. Y la pastora Marisela, llevaban 10 años de casados, no podían tener niños. Y en una de estas noches de intimidad con Dios, comenzamos a adorar a Dios. Y cuando estábamos orando, Dios trató a mi corazón y le digo, Marisela, así dice el Espíritu Santo, pide lo que deseas, Dios te lo va a dar. Y entre 4 a 6 semanas, lo que estás pidiendo lo vas a recibir. Y yo soy muy cuidadoso, eso de ser profetas y cosas, tengo mucho cuidado con eso, porque he visto gente destruida por malas profecías, por llamarse lo que no somos en el reino de Dios. Amén. Así que soy muy cuidadoso, muy tembloroso decir Dios dijo o hablar de esta manera sin no estar seguro que es Dios. Pero cuando le digo esto a esta mujer que estábamos en esa noche de intimidad, cae al piso y estuvo tirada en el piso por más de 1 hora. Cuando terminó la actividad, ella se levantó. Yo sabía lo que ella iba a pedir. La congregación sabía lo que ella iba a pedir. Ella había perdido 2 niños. Así que todo el mundo sabía que ella iba a pedir un hijo. Entonces se veía muy genérico. Pero aquí es donde me fascina cómo es Dios. Cuando ella termina, a las 4 semanas, ella viene con una carta del doctor diciendo que está embarazada. Lo que ella había pedido. Entonces el tiempo transcurre y comienzan a decir, Rosita. Y ella se tocaba la pancita, ¿no? Rosita, Rosita. Porque querían una niña. Pero en una que ella está saliendo de la oficina, yo vengo del templo a la oficina, me le quedo mirando y Dios me vuelve a mostrar. Y le digo, Marisela, no es niña, es varón. Para de llamarle Rosita. Ay, pastor, Marisela no es niña, es varón. Ay, sí, Marisela es varón, porque es heredero de Dios. Está bien, pastor. Hicieron el sonograma y resultó que era varón. Pero ahí no queda, esto es lo fascinante de Dios. Pasó el tiempo, el niño tenía que nacer para febrero y en diciembre le pregunto ella, oye, ¿y cuándo va a nacer tu bebé? Me dice, en febrero del 15 al 18. Le digo, Marisela, tu niño va a nacer enero 26, después del culto de la mañana, cuando yo predique, diga el último amén, tus contracciones van a empezar y ese día vas a tener tu niño. No, pastor, es que el médico, Marisela, tu niño va a nacer el día 26 de enero, después del culto de la mañana, tus contracciones van a empezar después del último amén. Es que Marisela, sí, pastor, no dijo nada más. El día antes del 26, del 25 de enero, los llamé a los dos a la casa y le dije, los quiero ver mañana con la maleta, porque yo no pienso tener corre y que ustedes no estén listos. Yo los voy a esperar en el estacionamiento mañana y que la maleta esté en la parte de atrás, en el asiento, porque la quiero ver. Así que llegaron, yo llegué primero que nadie ese día a la iglesia. Y allí estaba en el parking como buen soldado esperando. Llegaron a la iglesia, me la asomo en el asiento de atrás del carro. Digo, Dios les bendiga, qué bueno verlo. Y me voy para la oficina, allí estaba la maleta. Esa mañana prediqué. Dios hizo cosas muy lindas, muy hermosas. Y cuando dije, hermano, Dios le bendiga, quedamos despedidos. Shalom, la paz de Dios sea con ustedes. Amén. ¡Pum! Se dobló Marisela. Comenzaron las contracciones ese día.
Ese mismo día 26 de enero, antes de las 9 de la noche, el niño había nacido, Elimelech, acaba de cumplir un año este mes. Porque Dios es un Dios de precisión. Dios es un Dios de cosas sobrenaturales. Amén. Entonces yo quiero dejarle esto en el corazón. Y lo último que le quiero dejar está en Mateo 12, 28. Y por el Espíritu de Dios, yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios es un reino de experiencia de hoy en día. Estaba en una aldea Mezquita y estábamos presentando, teníamos una pantalla así grandísima, uno de los equipos que tenía de Speed the Light, y estaba presentando la película de la vida de Jesús en Mezquito. Y mientras estábamos presentando la vida de Jesús en Mezquito, había un hombre que yo en la distancia que estaba tirando humo y polvos para aquí, polvos para allá y cosas ahí, humos y dando. Pero bueno, yo estaba en lo que estaba y este hombre siguió en esa tragedia ahí, como digo yo. La película dura 2 horas. Cuando terminamos la película, viene este hombre y me dice: ¿a quién tú le sirves? Porque mis dioses no hemos podido callarte. Mis dioses no hemos podido lograr que tu generador no funcione. Mis dioses y yo no hemos podido lograr que se detenga lo que estás haciendo. ¿A quién tú le sirves? Le digo: yo le sirvo al Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret. Y este hombre era el brujo de esa aldea, una aldea de unos 4,000 habitantes. Ahora imagínense tener como 4,000 personas todos ahí apiñados viendo una película. Era impresionante verlos allí. Pero es curioso ver que este hombre dice: yo no estoy muy contento, yo voy a hacer que tú quedes en vergüenza, que tu Dios quede en vergüenza. ¿Y sabe algo? Aquí es lo maravilloso de Dios. Le digo: mira, ¿sabes algo? Te estás metiendo con la persona equivocada. Me dice: pruébame que tu Dios es más fuerte que el mío. Dale viaje, te acepto el reto. Pruébame que tus dioses son más fuertes que mi Dios. Y él empieza a hacer todos sus bailes y sus cosas y todas sus cosas de la brujería y no pasa nada. Yo estoy empacando mis equipos de Speed the Light, me toma como 1 hora y algo empacarlos y él está ahí dando su vuelta y finalmente le digo: hey, ¿ya? ¿Me toca? Sí. Se libre en el nombre de Jesús. ¡Pam! Cae al piso el hombre. Nada más, no había nada más que decir. Y cuando cae al piso, este hombre, fue hermoso ver a este hombre levantarse, venir llorando, tirarse en sus rodillas y levantar las manos al cielo y decir la expresión más hermosa que considero en el lenguaje del Mezquito. Y es decir: Jesus Christ, Sinka Dawensa. Jesús hoy es el Señor de mi vida. Y recibir a Jesús. El problema no termina ahí. El problema es que yo me voy para la ciudad de Bilwi, como unas 6 horas, y estoy en Bilwi y a la noche llega gente a decirme: algo le pasó al brujo, le dio la vida a Dios y ahora está hablando en un lenguaje que no entendemos. No, tranquilo, allá vamos. Fuimos para allá, 6 horas de vuelta de viaje. Pero cuando nos fuimos, ese hombre se metió en su cuarto a buscar a Dios y Dios lo llenó del Espíritu Santo y comenzó a hablar en otras lenguas y a adorar a Dios. Y hoy en día ese hombre está trabajando en esta aldea y es uno de los maestros de escuela dominical en esa comunidad. ¿Qué le quiero decir? Concluyo con esto. Dios es un Dios de grandes cosas. Dios es un Dios de lo sobrenatural. Dios me ha regalado el privilegio de ver gente resucitar de los muertos, endemoniados ser libres, matrimonios destruidos ser transformados, drogadictos sin tener que pasar un proceso de rehabilitación ser libres en un instante, otros pasar un proceso de rehabilitación. Pero hemos visto lo que el reino de Dios, por medio del unigénito Hijo de Dios, puede hacer. Y yo lo único que quiero hacer en esta noche es animarles para que ustedes puedan lograr hacer que Laredo sea la ciudad de Dios.
Amén. Entonces, de todo corazón les dejo esto en esta noche. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Y si al transcurso de este mensaje tú has reconocido que necesitas a Jesús, por favor repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón, te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de esta forma, yo te invito a que nos visites en el 4519 East Delmar Boulevard, aquí en Laredo, Texas, en el auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia. Si el mensaje de este día fue de bendición y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamarnos al 956-712-2484 y pedir tu copia. Que Dios te bendiga y esperamos verte en nuestra próxima edición.